Muy bien, pues bienvenidos nuevamente a todos. Muchas gracias por estar aquí, mucho gusto. Me presento para quienes ingresaron hace un momento. Soy Gabriela Alcalá, coordinadora del Comité de Eventos Profesionales en AMAI y les quiero agradecer que estén aquí el día de hoy con nosotros en esta conversación de un tema tan relevante y siempre que genera tanta curiosidad, ¿no? Que son los niveles socioeconómicos. Hoy nuestros expertos en el tema nos van a contar la perspectiva desde el punto de vista de AMAI y vamos a ver algunos datos, los datos más recientes de niveles, de acuerdo con distintas variables geográficas, bastante interesante. Entonces, quiero comenzar presentándoles a las tres personas que el día de hoy nos van a guiar en este tema, en esta conversación. El primero de ellos es Javier Suárez. Él es actuario de la UNAM, además tiene estudios de especialización en investigación y en muestreo en las universidades de Chicago y de Michigan. Él se ha desarrollado en el área de estadística desde hace alrededor de 40 años. Es autor y coautor de artículos que tienen que ver con análisis demográfico, salud, población, pobreza y así, bueno, distintos diagnósticos sociodemográficos. Tiene artículos sobre metodologías y análisis estadísticos en temas de encuestas y censos. Digamos que es una de las personas con más amplio conocimiento en el tema, en mi opinión, en México. Y además tenemos el honor y gusto de que sea quien encabeza, es el coordinador del Comité de Niveles Socioeconómicos y Criterios Demográficos de AMAI. Y desde 2013 es el director regional en Berumen y Asociados. Mil gracias, Javier, por ayudarme a organizar este webinar, esta plática. Y bueno, él coordinó toda la presentación que verán el día de hoy. También está con nosotros Iván Castro. Él es maestro en estadística por la Universidad de Sheffield del Reino Unido. Desde 1998, él dice que tortura bases de datos que vienen de distintas encuestas para que suelten la sopa, para entender lo que dicen y hacen las personas. Él es actualmente el director general de Planning Quant y es miembro del Comité de Niveles Socioeconómicos de AMAI, que es quien está presidiendo este webinar el día de hoy, este comité. Igual, Iván, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ti, Gaby. Y finalmente les presento a Carlos Grajales. Él es estadístico egresado de la Universidad Veracruzana y está certificado por la Royal Statistical Society. Él tiene más de 12 años de experiencia en investigación y consultoría. Es miembro del comité editorial de Significance Magazine y cuenta con 9 publicaciones relacionadas con metodología y análisis de encuestas y teoría del modelo lineal general. Entonces, Carlos, también muchísimas gracias por estar acá con nosotros y por compartir con nosotros hoy sobre este tema. No, un gran gusto, gracias por invitarme. Perfecto. Y bueno, pues como verán, con este muy breve resumen que acabo de hacer de cada uno de ellos, tenemos a 3 grandes expertos el día de hoy, así que la información que obtengamos estoy segura va a ser sumamente interesante y relevante. Solo les quiero recordar, antes de cederle el micrófono a Javier, que es quien va a comenzar, que por favor, cualquier duda que vayan teniendo, cualquier pregunta que quieran poner en la mesa, lo haremos al final, lo vayan escribiendo en el chat. Y bueno, yo iré revisando las preguntas y los comentarios que ahí pongan. Y finalmente nada más pedirles y recordarles tener sus cámaras y sus micrófonos apagados para que esto fluya más fácil, sobre todo en términos de sonidos. Así que bienvenidos nuevamente, muchísimas gracias a todos y Javier, te dejo el micrófono. Gaby, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Qué gusto tenerlos aquí con nosotros para tratar este tema, donde vamos a hablar efectivamente de cómo diseñamos y cómo hacemos las estimaciones de los niveles socioeconómicos en México. Entonces vamos a empezar. Los niveles socioeconómicos finalmente es un desarrollo que hace la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia del Mercado y Opinión Pública, la AMAI, que, bueno, siempre ha habido un interés de distintos sectores por conocer otras características o conocer a la población desde distintas perspectivas.
Así se han desarrollado en otros sectores indicadores como los indicadores de marginación, los indicadores de pobreza, el rezago social y bueno, el sector de la investigación de mercado no es la excepción. Queremos también clasificar a las familias en distintos estratos, pero a diferencia de otros indicadores, lo que queremos es que esta clasificación nos permita conocer la capacidad para acceder a bienes y servicios, que es uno de los temas que más interesa a nuestro gremio. Los primeros esfuerzos por definir y medir el nivel socioeconómico iniciaron en 1992, es decir, prácticamente con la creación de la asociación. Uno de los primeros retos fue justamente crear un estándar o empezar a trabajar en crear un estándar para el sector y que todos midiéramos el nivel socioeconómico de manera uniforme y con los mismos criterios. Entonces, a partir de entonces, de esta primera regla que empezó a trabajarse en 92 y que se publicó en 1994, el nivel socioeconómico ha evolucionado tanto en su capacidad de discriminar como en la predicción, es decir, cada vez tratamos de tener mejores estimaciones del nivel socioeconómico y cada vez con menos variables, que sabemos que eso también es un reto para los que nos dedicamos a hacer encuestas. El nivel socioeconómico se ha convertido a lo largo de estos 25, 26 años que tiene en el sector, un estándar de clasificación de la industria y que es la segmentación social y mercadológica que más se usa para analizar los grupos de manera científica, sencilla y estandarizada. Es decir, todos los modelos que se han generado, que hemos hecho investigación con muchas metodologías, siempre se han basado en herramientas científicas, tratando de entregar una regla sencilla, lo más sencillo de operar y que sea eficiente. Este estándar ha servido de referencia a agencias de comunicación, al comercio y la industria, a los medios, a las instituciones públicas, a las agencias de investigación, por supuesto, y también a la academia. Sin embargo, pues, siempre el desarrollo de un modelo tiene que basarse en un marco conceptual. Aquí lo que podemos decir es que para nosotros, dentro de la MAE, la clasificación de nivel socioeconómico utiliza como unidad de análisis el hogar. Es decir, nosotros consideramos que aunque haya posibles diferencias entre los miembros de un hogar, por ejemplo, en los casos donde hay un recién egresado de la universidad que empieza a trabajar y que empieza a tener acceso a otros bienes, a otros servicios, a otros satisfactores que no tiene el resto de la familia, en general consideramos que sigue compartiendo mucho de lo que hay en la vivienda. E incluso podríamos hablar hasta de una simbiosis que se da en ese tipo de situaciones. La familia sigue viviendo en las mismas circunstancias, compartiendo lo mismo, pero tal vez eventualmente recibiendo algunos beneficios de esta población que empieza a trabajar. Entonces, no hay medidas individuales, a excepción, por supuesto, de los hogares unipersonales. Para la determinación del nivel socioeconómico, definimos conceptualmente 6 dimensiones, que son el capital humano, la infraestructura práctica, la infraestructura sanitaria, la infraestructura básica y el espacio, la conectividad y el entretenimiento, y la planeación y futuro. Entonces, nosotros creemos que el nivel socioeconómico se mueve básicamente en esas 6 dimensiones. ¿Qué incluye cada una de ellas? La infraestructura básica y el espacio. Considera las variables que están relacionadas con el tamaño de la vivienda y qué tan pertinente es esta vivienda dentro de las necesidades del hogar, es decir, qué tan equipada, qué tan amplia, esa infraestructura que se tiene, qué tanto se adapta a lo que la población requiere. La infraestructura sanitaria considera los elementos que permiten a los integrantes mantener un buen estado de salud. La infraestructura práctica incluye todo aquel equipamiento que tiene
el hogar con enseres que les facilitan las actividades y la movilidad. La cuarta dimensión, que se refiere a la conectividad y entretenimiento, se relaciona con el acceso a tecnologías que permiten estar actualizados en los acontecimientos y en el quehacer diario. El capital humano son los elementos que permiten el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades para el logro de una vida plena. Y la última dimensión, que es la planeación del futuro, que nos habla de qué tanto los miembros del hogar pueden prever y pueden hacer planes a mediano y largo plazo de lo que quieran hacer con su vida. Estudiar, trabajar, viajar, en fin. Que eso, si lo pensamos un poquito, vemos que eso de repente queda restringido más hacia los niveles más altos, ¿no? Los niveles más bajos, poca planeación, o el periodo de planeación que tienen se va haciendo cada vez más corto. Entonces, bueno, estas son las 6 dimensiones en las que se basa el desarrollo del modelo. ¿Cuál ha sido la evolución del nivel socioeconómico? Como comentamos, la primera regla MAI para estimar el nivel socioeconómico se generó en 1994, se publicó más bien en 1994, después de 2 años de trabajar pues con distintas fuentes de información, con distintas metodologías. Era el primer esfuerzo que se hacía en ese sentido por parte de la MAI, entonces fue algo que se llevó un poco de tiempo. A partir de ahí se han generado distintas reglas. En 1997 se publicó una regla 13x6 que con 13 variables nos permitía estimar 6 niveles socioeconómicos. En el año 2000 se hizo una actualización de esta regla y además se publicó una regla corta que en vez de permitirnos estimar 6 niveles, nos permitía estimar 4. Y esto como respuesta también al gremio, porque pues bueno, 13 preguntas no es un tema menor, ¿no? Entonces sí había la solicitud de poder hacer algo más corto que se pueda aplicar, sobre todo para encuestas que son en sí mismas de poca duración. En 2008 se publicó la regla 10x6 y en 2011, 3 años después, se publica la regla 8x7, que es la regla que estuvo vigente hasta 2017. Así, las reglas las hemos ajustado para actualizar los indicadores y las variables y con esto simplificar también el proceso de cálculo. Esto nos ha llevado a modificar el número de variables, como vamos a ver más adelante, y esto ha sido una dinámica continua dentro del Comité de Nivel Socioeconómico. En las primeras reglas, bueno, pues había, algunos de ustedes se acordarán, había preguntas sobre tostadores, sobre videocaseteras, la tenencia de computadoras, calentadores para el agua, pasamos por televisiones a color, en fin. Entonces, todo esto, evidentemente hay variables que van perdiendo su capacidad y eso es un reto para el Comité de Niveles Socioeconómicos para tener variables que permitan predecir con mayor certeza y de manera eficiente los niveles socioeconómicos. Y entonces, bueno, con esto finalmente buscamos optimizar el esquema de calificación de la población. Vamos a pasar de los antecedentes, vamos a describir un poquito cómo son los perfiles y después Carlos Grajales nos va a platicar poco de cómo brincamos del modelo anterior de la regla 8x7 a la nueva regla AMAI y pues para ir conociendo más o menos cómo se comportan, vamos a platicar un poquito cuál es el perfil de la población. El nivel socioeconómico más alto, el nivel AB, se conforman mayoritariamente por hogares en los que el jefe del hogar tiene estudios profesionales, 8 de cada 10, y prácticamente en todas las viviendas hay internet fijo y es el sector que más invierte en educación, que es un 13%. El nivel socioeconómico C+, 9 de cada 10 hogares cuentan con uno o más vehículos y también 9 de cada 10 tienen internet fijo en la vivienda, que es un porcentaje ya un poco menor de lo que tiene a nivel AB. Poco menos de la tercera parte del ingreso se utiliza en la alimentación.
El nivel socioeconómico C, 8 de cada 10 de los hogares tienen un jefe con estudios mayores a primaria y 73% cuentan con internet fijo en la vivienda. Bajan ya algunos puntos porcentuales la tendencia de internet. Y la tercera parte, un poco más del gasto, se usa para la alimentación y el porcentaje que se dedica a la educación disminuye de 13% en el nivel más alto al 9%. El nivel socioeconómico C-, 3 de cada 4 de los hogares están encabezados por un jefe con estudios mayores a primaria. Poco menos de la mitad cuenta con internet fijo en la vivienda. El 38% del gasto se asigna a la alimentación, que ya tiene un incremento respecto a los grupos anteriores, y un 5% se dedica a vestir y calzado. El nivel socioeconómico D+, 6 de cada 10 hogares tienen un jefe con estudios mayores a primaria. Solamente 1 de cada 5 cuenta con conexión fija a internet y destina 4 de cada 10 pesos a la alimentación. El nivel D, poco más de la mitad de los hogares, el jefe tiene estudios hasta primaria y solamente 4% tiene internet fijo en la vivienda, y el gasto en alimentación es poco menos de la mitad para este grupo del nivel socioeconómico. Finalmente, el nivel socioeconómico protegido, ahí el 95% de los hogares tienen un jefe con estudios no mayores a primaria. La tenencia de internet en la vivienda es muy bajo, no llega ni al 1%, y más de la mitad del gasto se asigna a alimentos, el 52%, y solamente el 5% a la educación, que contrasta con ese 13%, que además hay que ver los sectores a los que tienen acceso el nivel socioeconómico AB y el nivel E en términos de la educación. Entonces, bueno, esto es finalmente ya lo que resulta de este nuevo modelo. Ahora, pues, le voy a invitar a Carlos que nos muestre la siguiente etapa, que es cómo llegamos a este modelo, cómo pasamos de este modelo que teníamos de 8x6 al nuevo modelo. Entonces yo dejaría hasta aquí la presentación y le pediría a Carlos Grajales para que al final Iván Castro nos platique un poquito más de los datos relevantes de nivel socioeconómico y las últimas estimaciones que hemos hecho. Dale, adelante, Carlos. Muchas gracias, Javier. Creo que ya todos pueden ver mi pantalla para que sigamos platicando acerca de, bueno, pues la parte un poco más aburrida de la presentación. Nos vamos a poner algo técnicos para hablar de cuál fue la metodología por la cual la MAI pasó de la regla 8x7, que se creó en 2011, a la regla MAI 2018, que entró en vigencia hace ya unos años atrás. Pero antes de pasar a eso, quiero platicarles un poco de la regla 8x7. La regla 8x7, como indica su nombre, consta de 8 variables, 8 preguntas que se utilizaban para generar una estimación de 7 niveles socioeconómicos. Aquí tenemos las preguntas que ocupaba esta regla. Preguntas como el tipo de piso en la vivienda, si tenían estufa de gas o no, el número de focos, que es una pregunta que todo el gremio detestaba. Y bueno, la idea de la revisión de esta regla 8x7 cumple no solo con los objetivos que históricamente ha seguido el comité, que es que la regla evolucione, que se actualice a la realidad mexicana, sino también teníamos el reto de seguir generando una regla práctica, fácil de utilizar, fácil de implementar en encuestas que se realizan todos los días en la calle, en vivienda, telefónicas. Y es con todo este preámbulo que el comité empezó a trabajar el diseño de una actualización de la regla. Y algo que consideramos mucho para esta nueva regla MAI 2018 es que de estos indicadores que estamos viendo en la pantalla, había algunos que en la práctica eran muy complicados o difíciles de recolectar.
por ejemplo, tenemos indicadores como la presencia de regaderas. Constantemente decían, bueno, es que pregunto número de baños y después pregunto número de regaderas. Pues es casi lo mismo, están muy correlacionados. ¿Por qué tengo que preguntar los dos? Teníamos número de focos, que el número de focos era el coco de todos los entrevistadores. O sea, había agencias que nos reportaban que para tener una estimación precisa del número de focos, ocupaban una hoja entera del cuestionario, porque era entrar a la casa, contar los focos de la sala, pasar a ver cuántos, hasta donde nos dejaran meternos para saber exactamente cuántos focos había en la vivienda. Y en muchos casos ni así sabíamos, ¿eh? Porque había lámparas que tienen 3, 4 focos, era muy complejo de contar. En fin, siempre fue una variable muy difícil de utilizar en la práctica. Y también había algunas dudas en el número de autos, si cuentan las camionetas, no cuentan las camionetas, qué tipo de vehículos, si cuentan los taxis, etcétera, etcétera. Entonces, estos problemas que ya el mismo gremio, o sea, las mismas agencias miembros de AMAI nos estaban reportando, más cambios naturales en el desarrollo de la economía y del estilo de vida de los mexicanos. Por ejemplo, la regla 8% utiliza la variable si tiene o no la vivienda piso de material o piso de tierra. Y ya en últimos años estábamos viendo que el 96-97% de las viviendas en México ya contaban con un piso firme, debido a grandes apoyos gubernamentales y a campañas que han realizado a lo largo de todo el territorio, precisamente porque el piso de tierra es uno de los indicadores, no solo la regla MAE, sino también indicadores de pobreza estándares. Entonces, esta variable ya no nos estaba aportando mucho en el modelo. Entonces, toda esta situación fue lo que nos llevó como comité a comenzar a trabajar en el desarrollo de una nueva regla, un poco desde cero. La idea era, como platicábamos, redimensionar la regla a lo que estaba pasando ahora en México, a la nueva realidad, a la nueva manera de vivir de los mexicanos. Un objetivo también muy importante por el uso que se le da a la regla era acortar el tiempo de aplicación, utilizar variables que fueran fáciles de preguntar en campo, que no se prestaran tanto a confusión. Buscábamos también con esta regla, como platicábamos, ayudarle mucho a nuestros equipos de campo, y algo que desarrollamos o que fue un objetivo adicional durante la creación de la regla AMAI 2018 era empezar casi desde cero. Es decir, no partir de lo que ya sabíamos, de lo que ya tenía la regla, de lo que ya estaba establecido, sino que este ejercicio sirviera también como una validación de lo que había estado haciendo el comité en años anteriores. Entonces, se probaron más de 60 indicadores y variables, distintas combinaciones, también para validar las dimensiones. Y las 6 dimensiones conceptuales de las que platicó Javier al principio siguen siendo válidas y siguen siendo útiles para entender los niveles socioeconómicos en México. Y que, como les digo, fue un objetivo y un plus que dio muy buenos resultados, porque lo que vimos es que mucho de la teoría que habíamos desarrollado atrás, mucho del conocimiento que se tenía del desarrollo del modelo de nivel socioeconómico fue validado con esta propuesta que recupera mucho de ese conocimiento fundamental que se tenía. Ahora, para diseñar esta nueva regla, la regla MAE 2018, utilizamos como principal insumo los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, la INIG, que desarrolla INEGI cada 2 años. La INIG, siempre que trabajamos con datos de ingreso, datos de gasto, es la fuente más confiable que tenemos en México. Hay muchas cosas que se pueden mejorar. El mismo INEGI nos reporta que las estimaciones de ingreso no son del todo confiables por temas obvios en México. No todo el mundo quiere reportar, no todo el mundo se acuerda de todos los gastos que hace a lo largo de la semana. Entonces hay muchos temas que el mismo instituto reconoce
Sin embargo, no hay otra base de datos, no hay otra fuente que sea más confiable, con alcance y representatividad nacional y con un tamaño de muestra bastante robusto como para realizar este ejercicio. Esa es la razón por la que todo el modelaje, todo el análisis que vamos a estar platicando se hizo con los datos de la ENIG. Cabe mencionar que todo el modelo como tal, o sea, el modelo que generó la regla MAI 2018, se hizo utilizando la información de ENIC 2014. Se creó el modelo, se creó la regla a partir de eso y los datos de ENIC 2016, que ya estaban disponibles para 2017, que es cuando hicimos todo este ejercicio. Esos datos del 16 se ocuparon para validar los resultados, para validar tanto la consistencia, que la estimación hiciera sentido, que las diferencias regionales fueran algo acorde con la realidad. En fin, todas estas validaciones tácitas de metodología, de consistencia con los resultados, se hicieron con una base distinta a la que utilizamos para el modelaje. Ahora, cuando empezamos a trabajar en el desarrollo de la regla MAI 2018, de entrada, lo primero que tuvimos que definir era la metodología que íbamos a utilizar para generar la regla. Las reglas anteriores introdujeron un sistema de puntos que había sido muy sencillo de utilizar en práctica. Entonces, se planteó seguir utilizando una metodología que al final nos reportara un puntaje. Por eso es que el ejercicio de modelaje volvió a utilizar modelos de regresión muy parecidos a los que se usaron para el desarrollo de la regla 8x7, a diferencia de otras reglas que usaron bosques de decisión, algún otro tipo de modelos. Pero ahora que habíamos definido que íbamos a modelar algo, teníamos que definir qué se iba a modelar. Entonces, lo primero que hicimos, el primer ejercicio fue estudiar cuáles de las variables de la ENIG estaba más relacionada con los niveles socioeconómicos, tal como los definía la regla 8x7. Se probaron distintas variables, desde erogaciones totales, percepciones totales. Aquí tenemos en pantalla unos gráficos de cajitas de cómo se distribuyen las percepciones totales para cada uno de los niveles socioeconómicos, estos de acuerdo a la regla 8x7. Se validaron, aquí está el caso de erogaciones. Vemos que la relación en el gráfico derecho se ve mucho más profunda. Y al final de este ejercicio, la variable ingreso corriente resultó que era la variable más asociada con los indicadores y con los niveles socioeconómicos de la regla 8x7. Ahora, el ingreso corriente, como bien comenta el slide, no son todos los ingresos del hogar. Incluye los ingresos por trabajo, rentas, transferencias, estimaciones de alquiler y otros ingresos, pero deja de fuera algunos como ingresos financieros, bonos o gratificaciones adicionales en trabajo, rentabilidad de inversiones, compraventa de acciones. Todo eso está no incluido en el ingreso corriente. Adicional de que el ingreso reportado por la ENIC varía muchísimo del ingreso que esperaríamos real de los hogares, que es un tema que simplemente viene de las limitaciones y los alcances de la encuesta como tal. Es por eso que, aunque el modelo sí se ajustó sobre una variable relacionada con el ingreso, no podemos decir que el nivel socioeconómico como tal es un proxy de ingreso o está totalmente ligado al ingreso. Sí hay una relación, pero las mismas limitantes de la información y las mismas limitantes del modelo hacen que el nivel socioeconómico como tal no permita capturar toda la variación y toda la complejidad del ingreso de los mexicanos. Como platicábamos, decidimos usar una metodología muy similar a la que se usaron en iteraciones anteriores del modelo. Para eso recurrimos a modelos de regresión que nos permitieran estimar
las distintas variables que iban a incorporar la regla, qué peso y qué puntaje iban a tener al final en el modelo de nivel socioeconómico. Todos los modelos se ajustaron por mínimos cuadrados ponderados, quiere decir que no fue una regresión por mínimos cuadrados ordinarios, sino que incorpora el modelo la información del diseño de encuesta compleja que utiliza el ENIG. Como todos los que trabajen en encuestas conocemos, hay ciertas consideraciones que implica el hecho que una encuesta no se haya seleccionado por muestreo aleatorio simple, sino que se hayan utilizado estratos, unidades primarias de selección. Todo eso tiene un efecto en cómo se realizan las estimaciones y obviamente nuestro modelo de ENIG, como estamos estimando los coeficientes y los pesos de variables, tuvo que ser ajustado por estos indicadores. Y bueno, todos los ejercicios los hicimos en R, versión 3.2, qué tiempos aquellos. Y corroborados con Stata. O sea, corrimos sobre dos software para validar que no hubiera ningún tema en términos de programación o cómo se ajustó el modelo. Al final de todo este ejercicio de probar más de 60 variables, más de 60 indicadores, de jugar con qué variables sí tienen un sentido, cuáles sí se adaptan a nuestros 6 indicadores teóricos que rigen todo el comportamiento de la regla MAI. Al final llegamos a un modelo con 6 variables que nos permite estimar los 7 niveles socioeconómicos. Estas 6 variables, que son las que aparecen ya en la regla MAI 2018, son número de autos, número de baños completos y el nivel educativo del jefe del hogar. Que esas variables no están en negritas porque son las que ya teníamos en la regla 8x7, las mismas variables. Y se agregó la variable número de dormitorios, que esta como que vino a reemplazar número de cuartos. Se agregó disponibilidad de internet y número de integrantes del hogar ocupados. Y 4 variables que teníamos antes, número de regaderas, cuartos, número de focos y el material del piso de la vivienda, salieron del modelo. Esto nos permitió llegar a una regla mucho más sencilla de aplicar, pero que nos da resultados muy similares a lo que teníamos con la regla 8x7. Una vez que llegamos a este modelo final, que es un modelo que incluso se probó contra las variables de la regla 8x7, o sea, un modelo utilizando solo las variables de la regla 8x7 contra un modelo que tenía ya esta nueva configuración de la regla MAI 18, y el modelo de la regla MAI 18 tuvo un rendimiento ligeramente mayor. Pero adicional, probamos incorporar estas variables de la regla 8x7 que no entraron en nuestra regla final. Probamos qué pasaría si las incorporáramos, si había un mejor ajuste, si en algo nos mejoraba el modelo. Y como tal, vimos que las variables que ya teníamos, estos 6 indicadores, ya eran suficientes para llegar a una regla robusta. Probamos agregar información geográfica, que al final se descartó por la complejidad y porque no nos daba resultados tan interesantes. El caso del número de autos, probamos desde la encuesta ENIG, la trae desglosada, de número de camionetas, número de vans, número de automóviles. Probamos por separado de las distintas combinaciones. Al final los resultados eran muy similares, por eso nos quedamos con el agregado, con la suma de todos los vehículos automotores en el hogar. Y esto para evitar confusiones, que era un tema que nos pasó mucho con la regla 8x7, que este carro contaba, este carro no. Y por eso en este modelo incorporamos la variable del total de vehículos. Y bueno, una vez que encontramos el modelo, se encontraron los coeficientes, los pesos de cada variable, y para definir los puntos de corte también utilizamos una metodología estadística. Como les platicaba, todo el proceso prácticamente partió de cero. Y para generar los puntos de corte, definimos un número total de puntos que podía ser arbitrario. Optamos por el número de 300, que este es el número máximo de puntos que se pueden obtener aplicando la regla MAI 2018. Ese es como el número máximo.
Y una vez definido ese máximo, empezamos a repartir los puntos a cada una de las variables proporcional al peso que tenían en el modelo y dándole el valor más alto a la categoría más alta que encontramos dentro de la base de NIC. Es decir, el número más alto de vehículos, considerando el percentil 95, es decir, ya excluyendo algunos extremos que encontrábamos en la NIC. Había casos de hogares con 14, 15 vehículos. Excluyendo esos casos, ya el número más alto es al que le otorgábamos el principal puntaje. Y de ahí ya empezamos a repartir proporcionalmente a las categorías inferiores. Finalmente, obtuvimos el total de puntajes de cada uno de los hogares del ENIC 2014. Aquí todavía no teníamos definidos niveles socioeconómicos como tal, simplemente hicimos una primera estimación de los puntajes totales. Y pues estos son los puntos que son los que pueden encontrar el día de hoy en la página de AMAI, en la sección de nivel socioeconómico, donde tienen todo el detalle desde el cuestionario a aplicar, las preguntas, cómo sugerimos hacerlas, donde pueden encontrar el documento metodológico, donde todo esto que he estado explicando muy someramente, muy por arribita, pueden tener el detalle, incluso el código, todo pormenorizado, porque otro de los objetivos del modelo era eso, hacerlo mucho más transparente, involucrar mucho más tanto a las agencias como a los investigadores. Y finalmente, ya que tenemos los totales, los puntos de corte se definieron utilizando un esquema de estratificación muy parecido al de Arrhenius-Hodge, que optimiza los estratos de acuerdo a la variación intragrupo, que es un procedimiento estadístico que nos ayudó a encontrar los puntos de corte que más nos separaban cada grupo. A ver, veo que como que me están rayando la pantallita. Pero bueno, este es el resumen, como les decía, muy breve, o sea, todo el esfuerzo metodológico, todo el análisis que conllevó este proceso lo pueden encontrar dentro de la página de la MAI, donde ahí incluso está el documento técnico, el código, para quien quiera replicar, para quien quiera revisar cómo se hizo el modelaje, cuáles fueron los coeficientes, todo esto está ahí disponible, porque fue uno de los grandes objetivos que teníamos, que fuera totalmente conocido para el público cómo se llegó a este modelo y cómo se tomó la decisión de implementarlo. Ok. Carlos, si me permite seguir. Me escuchan bien, ¿verdad? Gracias, porque me parece que ya tenemos prácticamente nada de tiempo. Entonces, vamos a resumir muy rápido el final de la presentación. El hecho de que este comité haya basado los cálculos en la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto es una gran ventaja. Adicionalmente a que por primera vez tenemos un documento metodológico con todas las de la ley que pueden encontrar ustedes en el sitio de AMAI. En ese sentido, me parece, y creo que puedo decirlo, ya que yo entré un poco tarde en la ejecución del modelo, que el comité realmente se ha esforzado por darnos un nivel socioeconómico validado y sobre todo metodológicamente consolidado. Bien, ustedes están viendo en la pantalla la distribución final de los niveles socioeconómicos. Podrán notar que el nivel socioeconómico mayoritario es justamente el D. Entre el D más el C menos y el C tenemos una distribución de 15 puntos porcentuales, muy pareja y ligeramente menor en el caso de C más. Para AB solamente estamos calculando un 7% de los hogares y el nivel socioeconómico más bajo 9%. A ver, voy a dar algunos ejemplos de los cuales ustedes pueden tener acceso en la página de la MAI. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, dado que el nivel socioeconómico está basado en la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto, no tan solo la 2014, sino también la 2016 y la 2018, podemos, por ejemplo, calcular
las diferentes distribuciones de niveles socioeconómicos por tamaño de localidad, de tal manera que, por ejemplo, aquellas localidades que tienen más de 100,000 habitantes, es de esperarse que el peso de los niveles socioeconómicos más altos sea mayor, a diferencia de las localidades de menos de 2,500 habitantes, que por definición en INEGI las identifica como rurales. El peso de los niveles socioeconómicos D más D y E es muy, muy importante. Entonces, podemos, en el momento que ustedes deseen hacer alguna investigación en zonas nacionales que no necesariamente correspondan a grandes urbes, pues de entrada la MAI nos ayuda a identificar cuáles son esos cambios en la distribución de nivel por tamaño de la población. Asimismo, y gracias a que el nivel está calculado a partir de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto, podemos identificar las diferencias de nivel socioeconómico de la distribución por grandes zonas metropolitanas. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, que hay zonas metropolitanas que destacan en niveles económicos altos, como recuerdo Querétaro tiene un 12%, a diferencia del 7% nacional, o Mérida y Monterrey que tienen 11%, Guadalajara es 14%. Asimismo, hay otras zonas metropolitanas con una mayor composición de niveles socioeconómicos bajos. Pero lo interesante es saber que podemos reconocer las diferencias de las distribuciones por zonas metropolitanas. No todas las zonas metropolitanas tienen la misma distribución de nivel. Y aunado a esto, así como la ENIC, también nosotros podemos identificar con toda la precisión, porque la ENIC es una encuesta que está diseñada para poder tener resultados a nivel estatal y a nivel zona metropolitana, los diferentes niveles socioeconómicos a corte estatal. En este caso estamos viendo la distribución ordenada de los estados que tienen mayor presencia de niveles socioeconómicos bajos. No es sorpresa ver a Oaxaca, Chiapas, Guerrero, sabemos que el sur del país se encuentra en una situación de pobreza mayor que el resto. Entonces, eso es otra información que ustedes pueden tener en la información que está publicada en la MAI. ¿Cuáles son las diferencias entre calcular el nivel socioeconómico sobre la ENIC 2016 y 2018? Bueno, notamos un ligero incremento del nivel AB de 6 a 7, el C+ pasa de 11 a 12, los demás niveles se mantienen bastante parecidos, con variaciones de más o menos 1, y el nivel socioeconómico D pasa de 30 a 28. Pero son en realidad variaciones ligeras. Finalmente se está utilizando el mismo modelo. ¿En dónde están los principales cambios? ¿Por qué crece ligeramente el nivel socioeconómico? Ya estamos hablando, obviamente, de todo antes de la pandemia. La escolaridad del jefe de familia se incrementa. Sabemos que el nivel educativo de la población en términos generales está aumentando. La tenencia o la presencia de Internet fijo en el hogar también se ha incrementado. Y eso es exactamente uno de los puntos que va a elevarse con mayor fuerza a partir del problema del COVID. También se presentó un ligero aumento en el número de baños completos y de dormitorios. Eso es una situación natural. Y el número de hogares que no cuentan con automóvil disminuyó un 1%. Bien, me voy a saltar esta sección. Ustedes lo pueden encontrar totalmente en la información que está subida en la MAI. Por ejemplo, podemos ver las diferentes presencias de línea telefónica fija por nivel socioeconómico. No son variables que se utilizan para el cálculo del nivel, pero es interesante ver los diferentes comportamientos que tienen los niveles socioeconómicos con respecto a la presencia de ciertos bienes o ciertos servicios. La presencia de celular, el número de computadoras por nivel, no es sorprendente que en el caso E, pues prácticamente no haya computadoras. La distribución del gasto, esto ya lo hemos presentado en algún momento, por favor, fijarse muy bien cómo a partir de la NIG podemos identificar que en el nivel E, más del 50% de todo el gasto de los hogares se dedican a alimentación. Eso es una situación muy relevante de tomar en cuenta. Y asimismo, los diferentes niveles tienen ligeras variaciones en cuanto a la forma en que destinan su gasto de acuerdo al nivel de pertenencia de los hogares. Y la pregunta que pues, muchos de ustedes ya nos están haciendo, con eso terminamos, es ¿qué podemos esperar con relación a lo que pueda ocurrir después de la pandemia? ¿Se va a mover? ¿No se va a mover la distribución de nivel? Bueno, lo que nosotros hicimos, y esto es un ejercicio que habrá que validarse ya que tengamos la información de la ENIG del 2020, en el caso que el INEGI la realice o haga las modificaciones necesarias para poder llevarla a cabo. Pero nosotros lo que hicimos, y es otra vez a nivel nada más informativo, como un ejercicio, es aplicar
una encuesta de 800 casos en el que preguntamos dos variables principales que creemos que son las que pueden estar afectando la redistribución del nivel socioeconómico a partir de la pandemia. Y una de ellas es justamente el número de personas de 14 años y más empleadas en el hogar. Nosotros calculamos hoy en día, de marzo a julio, que al menos en esta encuesta, que el número promedio de ocupados en el hogar pasa de 1.6 a 0.8. Estamos calculando más o menos que uno de cada dos personas que participan aportando ingreso en el hogar ya no lo están haciendo. Y además, ese efecto baja el nivel. Ustedes notaron que el número de ocupados en el hogar tiene una importancia definitiva para el cálculo de nivel. Entre menos ocupados, el nivel es más bajo. Entonces, nosotros podemos esperar un decremento por esa razón. Sin embargo, también la pandemia ha motivado la presencia de Internet en los hogares. Entonces, si consideramos aproximadamente a partir de este ejercicio un 5% de incremento de la presencia de Internet en el hogar, esta sería la situación que nosotros estaríamos esperando otra vez, a reserva de que se verifique. ¿Qué es lo que estamos viendo? Por ejemplo, en el caso de AVE, en color rojo, ustedes pueden ver los AVE que eran los que clasificaban AVE antes de la pandemia, que eran efectivamente 7% de los hogares. Bueno, un 1% de ese 7%, que es el 1% que ven junto al nivel C+, es el que baja de nivel. Y así el resto de niveles. De tal manera que nosotros estamos calculando aproximadamente un 24% de casos que bajan de nivel. Y en términos generales, un 14% de casos que suben de nivel por el mismo efecto. Entonces, estamos más o menos calculando entre un 10-14% de baja. Como los efectos se compensan debido al Internet y debido a la baja en personas ocupadas, al final de cuentas, lo que podemos esperar es un posible incremento del nivel socioeconómico E de 9 a 15, un decremento del nivel socioeconómico D+, es decir, son niveles que están cayendo hacia abajo, y con lo que respecta a clase media y niveles altos, aproximadamente se mantendrían, pero otra vez, a reserva de que finalmente verifiquemos a través de fuentes oficiales exactamente cuál podría ser ese incremento de la presencia de Internet, que finalmente beneficia para el cálculo o sube el cálculo de nivel, y por otra parte el número de ocupados. Puede haber otra variable, que es la presencia de auto, que también podría estar siendo modificada, pero habría que ver exactamente en dónde vamos a terminar. Muy bien, pues en términos generales eso es lo que traemos. Otra vez hacer énfasis en que en la página pueden encontrar toda la información. Hay una nota metodológica perfectamente escrita, técnica, con la que ustedes pudieran incluso reproducir el mismo ejercicio. Entonces, me parece que con eso ya terminamos. Me apuré todo lo que pude. Ay, disculpe, no podía quitar mi mute, perdónenme. Muchísimas gracias a los tres. Efectivamente, hay una cantidad de preguntas bastante interesantes. No sé si tuvieron oportunidad de ir leyendo alguna y quieran ir contestando alguna, o traigo a la mesa algunas de las que fui leyendo. Muy bien, a ver, yo quisiera contestar una de ellas, que es la frecuencia con la que actualizamos el nivel socioeconómico. Creo que sí es un tema interesante. Yo creo que aquí hay dos temas. Uno es, nosotros tenemos que utilizar fuentes de información perfectamente confiables y que además tenga el suficiente número de variables, tanto por la parte de ingresos y gastos, como para poder ensayar distintas formas de modelarlo, y que también haya muchas variables dependientes, como la encuesta de ingreso-gasto, que como bien dijo Carlos, es la mejor encuesta que tenemos en el país para medir estas dos variables, y además la tenemos asociada a muchísimas variables que nos hablan o que nos describen cómo son los hogares. Toda la tenencia de todos los bienes, la infraestructura que se tiene, en fin, entonces esa es la herramienta ideal para poder hacer este tipo de ejercicios. Y la encuesta se hace cada 2 años. Pero además de que se hace cada 2 años, es una encuesta tan compleja que se levanta el segundo semestre de un año y los resultados están disponibles hasta mediados del año siguiente. Es decir, la encuesta que se levantó en 2016
los resultados se publican en julio de 2017. Entonces, eso nos da a nosotros 6 meses para poder trabajar con la encuesta, verificar el modelo y ver si, hacer las modificaciones y publicarlos para que sea vigente a partir del año siguiente, en enero. Esa es una consideración. La otra consideración es que estas reglas no es tan fácil que permeen, justo por los cambios que traen implícitos, porque acuérdense que estos cambios vienen de dos fuentes. Hay uno por el modelo en sí mismo, cambiamos de variables, a veces son más precisas, pero también las variables que teníamos antes empiezan a lo largo del tiempo a dejar de tener la capacidad de clasificar correctamente. Entonces, si ahorita siguiéramos utilizando videocaseteras o televisiones a color, pues ya el modelo ya no da para eso. Entonces, sí hay cambios que se deben tanto a las variables y por el otro lado a la forma del propio modelo. Entonces, no es fácil que estas reglas finalmente sean aceptadas por todo el mundo, hay que hacer pruebas, en fin, porque pues, hay muchos temas de por medio. Entonces, esa es básicamente la respuesta de por qué no podemos seguir la dinámica que de repente se da un poco más rápido en tiempos actuales. Perfecto, gracias Javier. Iván, ¿ibas a mencionar algo? Y yo quisiera responder una pregunta que hice déjame ver. Niño, ¿qué tan factible es replicar el modelo por desagregación de Ajebo Manzana? Totalmente factible, ¿eh? Es posible en el caso de contar con algunas de las variables, existe la posibilidad de hacer algún tipo de modelo, generalmente variables basadas en censo o intercensal. Sabemos que no todas las preguntas del nivel socioeconómico AMAI se preguntan en este tipo de ejercicios del INEGI, pero existe la posibilidad de hacer aproximaciones o modelos proxy, de tal manera que podemos de alguna forma pronosticar el nivel socioeconómico, no tan solo a nivel AGEP, sino también a nivel manzana. No es información que tenga el Comité de Niveles Socioeconómicos AMAI trabajado o publicado, pero es posible hacerlo sin mayor complicación. Entonces sí se puede hablar de un nivel socioeconómico preponderante por manzana, que resulta para fines de muestreo muy, muy útil. Perfecto. A ver, una pregunta muy puntual que surgió cuando estaban dando respuesta a la gran mayoría de las preguntas que tenía que ver con, ¿y ahora qué onda con la pandemia? ¿No? Una de las preguntas que surgió por ahí es, y es muy, muy puntual me parece, ¿cómo corrigieron el sesgo entre mayores personas ocupadas y un mayor nivel socioeconómico? Tenemos... A ver, bueno, esa me lo he hecho yo. Creo, si entiendo bien la pregunta, más bien la preocupación sería sobre el total de integrantes del hogar, ¿no? Que obviamente un hogar donde hay más integrantes ocupados tendrá también un mayor número de integrantes. O sea, no es lo mismo una casa donde viven 7 personas y trabajan 3 que una donde solo viven 2 y trabajan 2. Creo que por ahí iría la pregunta, porque como tal, a mayor personas ocupada, más ingreso, y eso sí nos tiene que dar un mayor nivel socioeconómico. Y Perfecto. hablando sobre el total de integrantes, esa fue una preocupación que sí tuvo del comité desde el momento de desarrollar el modelo, y se probaron un par de estrategias. Se probó que el modelo considerara proporción de integrantes ocupados, es decir, como el porcentaje del hogar que genera ingresos o no. Pero al final lo que dio mejores resultados y que es también mucho más aplicable en campo, eso también para atender otra pregunta por ahí que decían, oye, ¿por qué no incorporar varios de la parte metodológica que propone el Coneval para medición de la pobreza? Hay que recordar que un objetivo a nivel socioeconómico es hacer un modelo sencillo de aplicar. Coneval puede tener una propuesta con muchas variables y lo que queremos es un modelo muy fácil de aplicar en encuestas. Regresando al tema del total de integrantes, el modelo
considera la variable total de integrantes del hogar como variable control, simplemente para que la variable número de ocupados y también la variable número de baños, que también está muy correlacionada con el número de integrantes, que no tuvieran un peso mayor que el que deberían tener. Por eso, y como podrán ver al momento de revisar el documento metodológico, este ajuste en el modelo se hizo para cuidar el peso de esta y las demás variables y que no generara un sesgo al momento de obtener los puntajes. Perfecto. Gracias, Carlos. A ver, yo quisiera contestar una pregunta que es, ¿qué tanto se mueven los niveles socioeconómicos a la hora que cambia uno de la regla? O sea, preguntan, si yo tengo la regla 8x7 y la aplico, y después tengo la nueva regla, ¿qué diferencias hay? Sí, hay diferencias. Básicamente encontramos que algo así como el 18% de las estimaciones se van sobre las clasificaciones adyacentes a la diagonal. Es decir, era AB, un porcentaje bajo pasa a C+. Si es C+, un porcentaje bajo se va a B y otro se va a C. Y así es decir, sobre la diagonal principal tenemos alrededor de un 20% de cambio. Y que eso básicamente se debe a lo que ya habíamos platicado. Es un modelo diferente, que tiene variables diferentes y que tienen coeficientes distintos. Y entonces, pues sí, eso nos va a hacer estimaciones que necesariamente tendrían que variar, ¿no? Esa es una. Hay una pregunta sobre incluir el diseño metodológico que propone Coneval para diseñar el modelo a nivel socioeconómico. Para medir la pobreza, el Coneval, bueno, utiliza la propia encuesta de ingreso-gastos también, pero a diferencia, ellos no hacen modelos, ellos tienen las preguntas tal cual para estimar todos los componentes de pobreza, tanto la pobreza por ingresos como la pobreza por acceso a servicios. Y aquí lo que nosotros hacemos, sí hay modelos que se utilizan, porque bueno, por ejemplo, los programas sociales utilizan modelos para estimar el nivel de pobreza. Y en ese sentido, lo que sí le puedo decir es que son muy similares. También muchos de los modelos que estiman pobreza, que no los hace Coneval, sino que los hace tal cual la antes Secretaría de Desarrollo Social, y que la utiliza para dar acceso a programas sociales de la propia Secretaría. Y que además, bueno, lo han utilizado para el Seguro Popular, para Progresa, para Liconza, pero son modelos muy similares, también por regresión, y regresiones sobre el ingreso. Entonces, sí utilizamos esa metodología, que además hay que proponérsela a Coneval, ¿no? Para que Coneval diga, estoy de acuerdo, esa metodología que utilizas para estimar pobreza es correcta. Perfecto. Oigan, son 6:03. Voy a soltar una pregunta más. Hay muchísimas, estaba revisando. Creo que una que engloba varias, fraseadas de distinta manera. Podría ser esta que mandó Paola Solórzano, que dice que en algunas ocasiones sale con cierto sesgo hacia nivel alto. Por ahí lo frasean de una manera distinta, ¿no? En cuanto a ingreso y demás. Pero ¿qué comentarios podrían tener al respecto en esta sensación de que tiende a la alza en los niveles socioeconómicos al aplicar la regla? Bueno, de entrada... yo comentaría algo rapidísimo. Depende mucho del público al que se le aplicas. Este ejercicio corresponde a un ejercicio nacional. Y el país se compone de todas las localidades urbanas, semiurbanas y rurales. Cuando vas a una localidad que no necesariamente tiene esas características, aplicas el nivel socioeconómico y te salen todos A, B y C+, es porque estás en una población con características completamente diferentes a lo que se da en el país. Entonces hay que entender que el nivel socioeconómico corresponde, la distribución corresponde a la totalidad del país. Ya vimos que existen diferencias por zona metropolitana, incluso
Si aplicas el nivel socioeconómico con una muestra aleatoria en Monterrey, vas a obtener algo completamente diferente que si lo haces en la zona metropolitana de Chiapas. Hay diferencias totales, a pesar de que las dos son urbanas. Entonces, siempre hay que mantener esa visión alerta de que no necesariamente la distribución que obtenemos tiene que corresponder con lo que reportamos a nivel nacional, por un lado. Y contestaría rápidamente una de las preguntas también, que nos dicen si el ejercicio lo realizó el INEGI. No, con la INEGI no, lo realizó el Comité de Niveles Socioeconómicos utilizando como base la encuesta nacional de ingreso-gasto del INEGI. Es un modelo que toma como variable dependiente el ingreso de los hogares y buscó las mejores variables independientes que pronosticaran de forma óptima el ingreso. Entonces, ese es detrás del modelo. Claro. A ver, yo como complementaría lo que comenta Iván en términos de esta sensación de niveles altos. Yo creo que también parte de esto va a que cada vez los niveles altos se concentran más en las zonas urbanas. Como vimos, esta encuesta es nacional. Cuando empezamos a bajar de tamaño de localidad, y a lo mejor eso es algo que explica bastante bien, empiezan a incrementarse los niveles socioeconómicos más bajos. Entonces, si nosotros hacemos encuestas urbanas en áreas metropolitanas, pues sí, lo que más vamos a encontrar son niveles socioeconómicos altos, pero la verdad es que nosotros tenemos la confianza de que la encuesta de ingreso-gasto tiene un tamaño de muestra más que suficiente, alrededor de 80,000 casos para el total del país, y que nos da muy buena precisión en términos de las estimaciones. Entonces, sí, ese 6%, 7% de nivel socioeconómico AB, pues es real, pues ahí está. Y sí, muchas veces hay que ver cómo se hizo el diseño de la muestra, porque bueno, esta muestra del ENIC que es representativa, que es estratificada, que es, en fin, conglomerada, con probabilidades de selección, pues, nos tiene que dar muy buenas estimaciones a nivel nacional de cómo se comportan los niveles. Y yo complementaría diciendo, hay otro mito. Pensamos que los AVE ganan 100, 120 mil pesos. No es cierto. Tenemos que darnos cuenta que el porcentaje de personas o de hogares que ganan esa cantidad de dinero en este país es ínfimo. No es un 7%. Aún considerando el decil, por ejemplo, que más ingresa en el país, tomando como base la propia encuesta nacional de ingreso-gasto. Entonces son cuestiones que hay que considerar y tomar en cuenta. Que aplicamos el nivel, nos sale a B, y lo que pensamos inmediatamente es, no, esta persona no puede ser a B porque no tiene un nivel de vida que yo pensaría es el que corresponde a un nivel alto. Muy bien. A ver, otra pregunta que estaba viendo por acá es esta que tiene que ver el por qué juntamos en una sola categoría la posgrado con estudios de especialidad o algo así. Bueno, lo que pasa es que de repente ya esas categorías son tan pequeñas, o sea, el porcentaje de la población, de aquí Carlos no me dejará mentir o me corregirá, pero son porcentajes tan pequeños que si bien en la práctica sabemos que tienen de alguna manera diferencias en términos a lo mejor profesionales, lo que sea, para armar las categorías y el número de puntos que nos da es lo mismo que lo tengamos separado, que lo tengamos unidos. Es decir, seguramente si los pusiéramos separados, si tenía uno 10 puntos y el otro, o sea, si la categoría tenía 10 puntos, a lo mejor uno nos da 10 puntos y otro nos da 9, 9 y medio, ¿no? Y ahí sí, Carlos, no sé si tú quieras ampliar esta respuesta. Sí, por supuesto. De hecho, para el análisis como tal se usaron todas las categorías disponibles en ENIG, o sea, como tal, toda la información tan desagregada como la teníamos, se utilizó. Algunas categorías sí se colapsaron porque no se encontró diferencia. O sea, por ejemplo, otra categoría que se unió, no lo comentaron, pero el no tener estudios y tener solo estudios de preescolar no tuvo diferencia en términos
de predecir en el modelo y también, o sea, son categorías que reciben el mismo puntaje dentro de la regla MAI, pero simplemente porque no se encontró diferencias en lo que queríamos explicar con este modelo. Perfecto. Oigan, se nos están quedando muchísimas preguntas. Yo sabía que este iba a ser un tema así, yo lo sabía, lo vi venir. Es un tema muy relevante en nuestra industria, en nuestro país, en nuestro día a día. Voy a poner en la mesa con Javier la posibilidad de a lo mejor hacer una réplica más enfocada incluso en las preguntas que tengo aquí. Ya me las estoy quedando y las comparto con Javier. Pero bueno, ya son 6:10, entonces no quisiera extenderme muchísimo más de la cuenta que ya nos extendimos. No me queda más que agradecerles, de verdad, es un tema que a mí personalmente también me llama muchísimo la atención, el haber compartido con nosotros toda esta información, su tiempo, y a todos los que siguen con nosotros, que son muchos, también su compromiso, su participación, la motivación, ¿no? La chispa que ponen en este webinar, se los agradezco muchísimo. Y de parte de Amay, gracias a todos por su tiempo. Recordarles que, perdón, ahorita lo quería mencionar, han preguntado varias veces si se va a compartir la presentación. Ya en el chat por ahí compartimos con ustedes el canal de YouTube de Amay. Todas las pláticas de verano que estamos teniendo van a estar en el canal de YouTube de Amay, entonces ahí las pueden replicar cuantas veces quieran, cualquier duda que tengan, cualquier información que quieran volver a ver, ahí la pueden encontrar, lo acaba de poner Amay en el chat nuevamente. Y también recordarles que visiten la página de Campus Amay, es campusamay.org, y ahí se pueden enterar de varias cosas que estamos haciendo, de algunos cursos que están súper interesantes, que tenemos ahí para complementar temas como niveles socioeconómicos, ética y algunos otros temas que en Amay son muy importantes. E invitarlos finalmente a nuestra siguiente plática de verano, que será el próximo jueves 6 de agosto, a la misma hora, a las 5 de la tarde. Y esta vez vamos a platicar de cómo la neurociencia aplicada puede apoyarnos en estos temas, en estos mundos de nueva normalidad, o vamos a llamarle nueva normalidad. Pues bueno, listo. Entonces, de verdad, Carlos, Iván, Javier, muchísimas gracias por su tiempo y por compartir con nosotros todo esto, y gracias a todos los que nos acompañan. Al contrario, muchas gracias a ti. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y preguntas.